Enrique Peña Nieto y el grupo compacto que venía con él desde la gubernatura del Estado de México. Luis Videgaray Caso, Luis Enrique Miranda Nava, que no se menciona mucho, al que luego se suma Emilio Lozoya Austin. Es un grupo muy compacto que prácticamente funciona como una mafia. En 2011 hay una visita de Peña con Videgaray a Nueva York, donde prácticamente comentan sus planes ante los hombres de negocios. En Nueva York, Luis Videgaray tenía todos los accesos y hacen una serie de comentarios como si estuvieran seguros o hubieran estado seguros de que iban a llegar a la presidencia de la República. Ellos delinearon los planes para privatizar el sector energético, los cambios que harían. Y claro, en esos cambios lo que no nos contaron fueron las letras chiquitas, que iban a quedarse con parte del dinero e iban a entregar el sector petrolero. ¿Y qué hicieron? Quebraron a Pemex y ellos son millonarios. Sí. Y no solo hicieron negocios oscuros con Odebrecht. Está OHL, la española, y están otras empresas mexicanas que creó Peña, que crearon Peña desde el gobierno de Arturo Montiel Rojas en el Estado de México. En 2019, Marcelo Odebrecht dio una entrevista en República Dominicana y él dijo algo que a mí me parece que sigue siendo válido y cierto. Él dijo, y lo cito, yo no corrompí a nadie. Los políticos con los que traté ya eran corruptos en sus países. Sí, era un grupo que llegó con un plan definido al gobierno de México para robar, para saquear literalmente. Pero nos negamos a verlo. ¿Por qué? Porque eran esos políticos bonitos, finos, educados, algunos de ellos en el exterior, como Salinas, por ejemplo, ¿no? Y los había unido, por ejemplo, a Videgaray con Lozoya, los había unido y reunido Pedro Aspe Armella. En una ocasión contrataron a un albañil para cambiar una pared del estado, que se caía en el edificio del PRI del Estado de México. Lo llevan en secreto y lo encierran. Y entonces el albañil lo cuenta, se cae la pared y lo que aparece son costales llenos de dinero, costales llenos y llenos de dinero, ¿sí? Y ese dinero lo controlaba Luis Videgaray Caso. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Revelaciones? Gracias por continuar con nosotros. Lo hemos platicado en muchas ocasiones. Odebrecht, vaya caso emblemático en materia de corrupción, la forma de operar de un gobierno con empresarios en perjuicio de toda una nación, y no solamente en México, hablamos de verdad de todo el continente, la mayoría de los países del continente americano, sobre todo la zona de América Latina, Sudamérica, sin olvidar también, por supuesto, sus ramificaciones del otro lado del charco en Europa. Para profundizar sobre este tema, qué es lo que ha pasado en México, los vínculos que actualmente existen, no solamente Ricardo Anaya, también Emilio Lozoya, los famosos Golden Boys, se encuentra conmigo un gran periodista, Francisco Cruz, a quien le agradezco muchísimo su presencia aquí en La Octava. Francisco, ¿cómo estás? Jesús, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación, a la orden. Oye, pues yo de plano entraría preguntándote, el vínculo que existe entre Odebrecht y los famosos Golden Boys, los Golden Boys que tú lo sabes mejor que yo, la gente o la generación de Enrique Peña Nieto. Pues, mira, Jesús, la realidad es que es un tema que debió haberse visto antes. Así es. Enrique Peña Nieto y el grupo compacto que venía con él desde la gubernatura del Estado de México. Luis Videgaray Caso, Luis Enrique Miranda Nava, que no se menciona mucho, al que luego se suma Emilio Lozoya Austin. Es un grupo muy compacto que prácticamente funciona como una mafia. Cuando llegan a la campaña presidencial en 2012, la realidad es que ya venían ellos de atrás. En 2011 hay una visita de Peña con Videgaray a Nueva York, donde prácticamente comentan sus planes ante los hombres de negocios. En Nueva York, Luis Videgaray tenía todos los accesos y hacen una serie de comentarios como si estuvieran seguros o hubieran estado seguros de que iban a llegar a la presidencia de la República. En realidad es así. Y era un grupo que nadie vio, que actuaba como una mafia al estilo neoyorquino en una película de Hollywood. Caray. Pero nadie lo quiso ver.
Sí, entonces, y luego recuerda que la fama o infamia de Odebrecht venía de atrás, de muy atrás, en México, en Perú, en Chile, pero nadie en México le quiso prestar atención. Nadie le prestó atención, así que cuando llega la campaña presidencial, el equipo de Peña, encabezado por Luis Videgaray Caso, por Luis Enrique Miranda Nava, por Emilio Lozoya Austin, que era el contacto internacional. Sí, claro. Es mecha con fuego. Claro. Sí, mecha con gasolina, encienden. ¿Recuerdas? El año, en 2019, Marcelo Odebrecht dio una entrevista en República Dominicana, y él dijo algo que a mí me parece que sigue siendo válido y cierto. Él dijo, y lo cito, yo no corrompí a nadie. Los políticos con los que traté ya eran corruptos en sus países. Claro. Entonces, él lo que hizo fue aprovechar lo que le dieron. Sí, Emilio Lozoya tenía todos los contactos, porque recuerda que en 2012 había sido nombrado uno de los líderes juveniles del mundo en el Foro Económico de Davos. Claro, sí, claro. Tenía un fondo de más de $1,000 millones en Nueva York. Y Lozoya había controlado los dineros del Estado de México en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Los escondieron, robaron, hicieron lo que quisieron, pero mira, nadie les quiso prestar atención. Ellos sentían y estaban seguros de que iban a llegar a la presidencia, así que conformaron un grupo al que luego se sumaron algunos otros políticos, como Ruiz Esparza, que ya se murió, pero que controlaba todas las obras. Sí, era un grupo que llegó con un plan definido al gobierno de México para robar, para saquear literalmente. Pero nos negamos a verlo. ¿Por qué? Porque eran esos políticos bonitos, finos, educados, algunos de ellos en el exterior, como Salinas, por ejemplo, ¿no? Y los había unido, por ejemplo, a Videgaray con Lozoya, los había unido y reunido Pedro Aspe Armella. ¿Recuerdas? A través de Protego y a través del ITAM, que se habían especializado en la renegociación de las deudas de los gobiernos de los estados. Así llegó Videgaray con Peña y escondieron todos los dineros y con eso se financiaron. Ya después lo confesó Marcelo Odebrecht, que le habían entregado millones. Se habla de 6 a 10 millones, la verdad es que le entregaron muchos más, porque la campaña presidencial fue de locura. Sí, claro. Le habían entregado mucho más dinero, pero porque ya venían con los contactos. Los había hecho Emilio Lozoya Austin, que tenía pues todo el conocimiento, todo el teje y maneje. Sabían cómo esconder los dineros, cómo renegociarlo. Lo habían bañado a la campaña. Mira, yo recuerdo mucho que hubo una denuncia de Ricardo Monreal en la elección presidencial, donde hablaba y daba números de los cheques que se habían depositado a las cuentas de Luis Videgaray Caso. Pero recuerda, en esa época había una polarización y había una campaña otra para evitar la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Sí, claro. Así que se ocultó aquella denuncia en la que Ricardo Monreal presentó documentos. Se ocultó todo y recuerda, y luego el INE validó todo. Así que con la complicidad del INE y la complicidad de todo mundo, ¿por qué? ¿Y por qué digo de todo mundo? Porque Odebrecht venía actuando ilegalmente o con negocios muy irregulares desde el gobierno de Vicente Fox. Y luego hizo lo mismo en el de Peña. Y luego tienes a un grupo encabezado por Peña que sabe cómo corromper desde 1942. Sí, no son políticos nuevos, son jóvenes que se formaron en grupos viejos. Por ejemplo, Enrique Peña Nieto, Luis Enrique Miranda Nava, en el grupo Atlacomulco, que es un grupo que desde 1942 sabe cómo hacer negocio, cómo comprar a legisladores, cómo corromperlos. Es decir, roban, pero comparten entre ellos. Pero nadie le quiso prestar atención. ¿Por qué? Pues porque el país está polarizado todavía. Claro. Así que nadie fue a investigar a Luis Videgaray Caso, nadie investigó a Peña,
Nadie investigó a nadie. Así que estos tipos se aprovecharon del gobierno o de que eran los administradores de los dineros y derrocharon y recibieron, bueno, mira, los viajes de Lozoya en jets particulares, en los de Pemex, sus grandes reuniones. Bueno, es conocido que recibía $1,000,000 por recibir a ciertos ejecutivos de ciertas empresas. ¿Para qué? Para recibir los contratos de Pemex. Él era el enlace internacional y Videgaray controlaba la campaña de Peña. Claro. Oye, Francisco, tú mencionas a un personaje en particular, el hombre de los dineros, de Enrique Peña Nieto. ¿De quién estamos hablando y cómo operaba este sujeto apellido Vega? No, bueno, mira, es que Vega era uno de los hombres muy cercanos. Es un grupo muy compacto que se va dividiendo las tareas, que se va mostrando en lo que tiene que hacer cada uno. Así que Vega lo que recibía eran los encargos para la campaña presidencial, para las campañas de los estados, y era el hombre cercano a Luis Videgaray Caso, que era el que controlaba todos los dineros. Y el que hacía los negocios sucios, los oscuros, era Luis Enrique Miranda Nava, que es el único, no solo es compadre de Enrique Peña Nieto, su único verdadero amigo. ¿Sí? Entonces es un grupo que se fue, conforme se fue encaminando a la presidencia, se fue dividiendo los negocios. Por ejemplo, yo te decía, Ruiz Esparza, que murió, era un hombre fundamental, porque él recibía todos los dineros de todas las obras públicas del país. Sí, muchísimo. Entonces es un grupo que sabe reclutar, sabe comprar, sabe corromper. Y bueno, la prueba de eso son los legisladores, los senadores que recibieron dinero en efectivo porque les llegaban en paquetes, ¿no? Claro. En bolsas. Entonces era un grupo que llegó a la presidencia de la República con un fin determinado: saquear al país. Y lo saquearon. Mira, ahí están. Ahora, Los Golden Boys es un libro muy viejo. Antes de ese, hay otro par de libros. Por ejemplo, uno sobre una biografía no autorizada sobre Enrique Peña Nieto, y el grupo Atlacomulco, y otro que se llama Tierra Narca, en el que advertía que Peña controlaba parte del narcotráfico en el estado a través de un familiar y a través de personajes cercanos a él. Sí, tenían un plan determinado. Entonces, mira, ahora nos vemos Odebrecht, pero no, hay que ver el narcotráfico, hay que ver todo. Es un grupo que llegó a controlar todo. Sí, y las consecuencias salieron después, cuando perdieron la presidencia de la República y cuando Lozoya tuvo que admitir que parte de esto era por sus broncas, con sus peleas con Luis Videgaray Caso. ¿Por qué se pelean? Por la presidencia de la República. Emilio Lozoya Austin se sentía y soñaba, porque lo ha confesado, con ser presidente de la República. Tenía el apoyo de su papá, Emilio Lozoya Talmas, que había sido secretario de Energía con Salinas. Pensaba que iba a tener el apoyo de Carlos Salinas de Gortari. Sí, era un grupo que tenía un propósito definido. Yo te platicaba desde 2011 en una visita que hicieron Luis Videgaray Caso y Enrique Peña Nieto a Nueva York. Ellos delinearon los planes para privatizar el sector energético, los cambios que harían. Y claro, en esos cambios lo que no nos contaron fueron las letras chiquitas, que iban a quedarse con parte del dinero e iban a entregar el sector petrolero. ¿Y qué hicieron? Quebraron a Pemex y ellos son millonarios. Sí. Y no solo hicieron negocios oscuros con Odebrecht. Está OHL, la española, y están otras empresas mexicanas que creó Peña, que crearon Peña desde el gobierno de Arturo Montiel Rojas en el Estado de México. Sí, eso es un grupo, o era un grupo muy compacto, que tenía motivos económicos y empresariales para controlar este país, pero nadie lo quiso ver. No importaba que se escribiera un libro o dos, o se hubieran escrito mucho sobre la corrupción, había un propósito definido y había ocultamiento de información. ¿Por qué? Porque tenían temor de que llegara López Obrador a la presidencia, lo que está pasando ahora. Sí, me parece que todavía no hemos visto todo del caso Odebrecht.
Lo que hay ahorita son apenas unos toquecitos. Ricardo Anaya, que huyó del país como rata, ¿no? Cuando se hunde su barco. No es perseguido político, Francisco, por favor. No, por favor, es un pillo. Pero mira, también tienes a José Antonio Meade, que fue secretario de Hacienda. ¿Por qué él no descubrió todos esos negocios sucios? Y él había sido secretario de Estado varias veces. 5 veces ha sido o fue secretario de Estado. Entonces, imagina, me parece que todavía no llegamos al fondo, porque el caso Odebrecht, en particular, que es el que atañe, hacía negocios desde Vicente Fox. Hay que ver cuántas refinerías. Había sobrecostos, había contratos de entrega directa, no había supervisión, había lo que quisieran. Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto le dieron manga abierta. Y nadie decía nada. ¿Por qué? Pues porque tenían su plan definido. Hay que ver cuántos políticos de esos que llegaron con Peña son pobres. Claro. Son millonarios. El caso de Emilio Lozoya es el que sobresale, pues porque la Auditoría Superior de la Federación y luego la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, pues le siguieron la pista. Solo hay que seguir la pista del dinero. Así que a este grupo que actuaba como una mafia neoyorquina en una película de esas de Hollywood, de cualquiera, Al Capone, por ejemplo. Oye, Francisco, yo recuerdo perfectamente, ayúdame a recordarlo con la gente que nos está escuchando y viendo, una anécdota que tú planteas de una pared que se cae y salen los fajos de dinero, para entender la dimensión de lo que estábamos hablando del PRI, de la robadera, de la corrupción de este grupo. Pues mira, cuando llegan a la presidencia, bueno, sí, poquito antes de llegar a la presidencia, Luis Videgaray Caso controlaba las campañas políticas estatales y le tocó controlar la sucesión de Rubiera. Él era el que manejaba el PRI directamente, aunque no era el dirigente del PRI. En una ocasión contrataron a un albañil para cambiar una pared del estado que se caía en el edificio del PRI del Estado de México. Lo llevan en secreto y lo encierran. Y entonces el albañil lo cuenta, se cae la pared y lo que aparece son costales llenos de dinero, costales llenos y llenos de dinero, ¿sí? Y ese dinero lo controlaba Luis Videgaray Caso. Él era el que controlaba la campaña. Lo hacen que repare la pared y lo sacan también en secreto. Lo meten en secreto y lo sacan en secreto. Y nadie se entera de eso hasta que él, el albañil, cuenta cómo lo vivió ahí adentro, trabajando toda la noche para que ocultaran esa bodega, porque era una bodega del PRI del Estado de México, llena de costales de dinero. Llegaba dinero de Veracruz, llegaba dinero de Hidalgo, de todos los estados les llegaba dinero. Además les llegaba dinero pues, de empresas que eventualmente haría negocio en el gobierno federal con Enrique Peña Nieto. Sí, es un grupo mafioso. Claro. Nos controlaba una mafia. Y en ese grupo hay que destacar a Miguel Ángel Osorio Chong también, que es parte del equipo político que lleva a Enrique Peña Nieto no solo a la gubernatura del Estado de México, sino a la presidencia. Entonces, esa es la anécdota de aquella ocasión en la elección de Rubiera Ávila en el Estado de México. Oye, Francisco, las muertes que se han originado, que se han presentado cercanas a este grupo, desde el asesinato de Gamboa, el fallecimiento también de la gente cercana a Luis Enrique Miranda, incluso ahora vimos una agresión a su hijo. ¿Todo esto tú lo vinculas en algún momento? Son muertes muy oportunas, por ejemplo, de este hombre Gamboa tan cercano a Videgaray, que conocía también las transacciones. ¿Qué lectura le damos a esto, oye? No, mira, no solo de él, de Gamboa, sino también del papá de Luis Enrique Miranda Nava. Sí, que me parece que son advertencias entre ellos. Es decir, son pillos que se están advirtiendo. Son pillos que saben a dónde está el dinero. Son pillos en los que se rompe la cadena de mando. Entonces, ¿qué? Están quitando a testigos potenciales o los están amenazando en el caso del hijo de Luis Enrique Miranda Nava. ¿Para qué? Pues para que no se filtre más información, porque con lo que tienen de Emilio Lozoya Austin, tienen para reventar todos. Me parece que en los próximos 2 años vamos a ver toda la información que tiene. Hay información, hay grabaciones de legisladores. No es casualidad que el PAN diga que si van contra Anaya, van contra todos ellos, ¿no? Me parece que hay un trasfondo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos recibieron parte de esos dineros sucios de Odebrecht y de otras empresas.
OHL es el caso, ¿sí? Que recibían, bueno, Emilio Lozoya era parte del consejo directivo de OHL. Entonces sí, me parece que sí hay una conexión y tiene que ver con amenazas o con eliminar a potenciales testigos que los pueden llevar a la cárcel. Un comportamiento, como bien nos señalabas al principio de esta interesante charla, mi querido Francisco, de mafiosos. El caso concreto de Ricardo Anaya, hace un momento de manera sarcástica es un perseguido político, pero un personaje de ese mismo calibre, a final de cuentas, un personaje ¿No? de esos políticos con esa simbiosis criminal empresarial. Mira, pues tú buscas a tus iguales. Claro. Sí, yo te decía, el grupo de Peña es nuevo, pero no es nuevo. Sí, viene operando desde marzo de 1942. Gobernación lo documentó en su momento. Sí hay un grupo Atlacomulco y tiene intereses económicos y políticos. Así que es un grupo que se va rodeando de iguales. Van robando, pero como nadie los investigaba, pues se pudieron formar hasta que llegan a la presidencia de la República. ¿Y qué hacen? Pues buscan a sus iguales. Ricardo Anaya en Querétaro tiene su historia negra, tú lo sabes. ¿Sí? Entonces, es un tipo que subió de la nada. Así es. Que subió de la nada y buscaron a otros legisladores que le llevaban los maletines de dinero llenos de dinero. ¿Por qué? Por aprobar la reforma energética. Dice Anaya que solo tienen esa prueba. No, hombre, tienen muchas más. ¿Por qué se fue? Pues está huyendo por eso, no se fue a refugiar, se fue huyendo de este país. ¿Por qué? Pues porque buscó Peña a sus iguales, buscó Videgaray a sus iguales, personajes que pudieran recibir dinero, personajes que se dejaran corromper, personajes que no dijeran nada cuando se saqueaba este país, porque eran parte de lo mismo. Así que Anaya es parte de ese grupo, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando llega el PAN a la presidencia con Vicente Fox, ¿recuerda lo que hace? Se mimetizan. Sí, así es. Se mimetizan, se hacen los mismos, adoptan los mismos vicios, adoptan todas las conductas similares del PRI. ¿Y qué tienes? La corrupción de Marta Sagún y de sus hijos a través de ciertas empresas, y tienes que entronizan al narco con Genaro García Luna. Ellos le crean la AFI y le dan el control de todo el narcotráfico. Y luego llega Calderón y ¿qué hace? Lo mismo. Sí, el PAN se mimetiza con el PRI porque son los mismos. Claro. No hay nada diferente. Y Anaya es lo mismo. Es un pillo que está huyendo del país. Sí, que como bien señalas, tiene toda una historia oscura atrás, muchos muertos en el closet en su ascenso y traiciones por todos lados. Pues claro, porque en aras del dinero. Imagínatelo como presidente de la República. No. De por sí fue el peor candidato en la historia del PAN. Imagínatelo al frente del país, esto hubiera reventado. Pues todavía quiere, ¿no? O quería hasta hace unos meses. hasta hace unos meses quería. Pero no, me parece que es eso, que mira, de pronto, en 2012, nos olvidamos de la historia. Bueno, nos olvidamos siempre de la historia de este país, pero nos olvidamos y vemos a los políticos bien vestiditos, bien bañaditos, bien estudiados, guapos, ¿no? Con silicona, con todo lo que tú quieras. Y entonces nos olvidamos de lo otro. Recuerda la campaña de Peña. Todo mundo todas las mujeres querían tener hijos con él. Sí. Todas. Y en ese contexto se olvidaron de que estaba soltando la lana a través de Soriana, a través de Monex, a través de todo. Sí. La polarización no nos dejó ver toda la caja negra y la historia corrupta que traían atrás. Oye, Francisco, el papel de los medios, porque a final de cuentas Peña Nieto fue un verdadero script tipo Televisa, telenovela, hasta le consiguieron a la esposa protagonista de las mismas. El papel de los medios, ¿cuál fue con toda esta camarilla? Por lo menos de los medios dominantes. Bueno, mira, pues es que son parte del saqueo del país, parte del saqueo, eso es abierto y está claro, por favor. Yo recuerdo mucho algunas columnas de los columnistas que eran dioses en ese momento, que decían que Peña era un estadista. Pues yo decía, nunca han visitado el Estado de México, y hablaban del Estado de México, Sí. Nunca lo han visitado, no conocen qué clase de pillo es este personaje.
No solo es un incapaz, no solo es un señorito, es un pillo. Y nadie investigó. La prensa completa, bueno, las cantidades que soltó el gobierno de Peña, sí, ahí lo dicen todo, por miles de millones de pesos. Sí, había, mira, periodistas que decían, no, yo no recibí ni un centavo. El periódico en el que trabajo, sí. Pues sí, pero si no hubiera estado él, no habría recibido dinero. Claro. Sí, hay una especie de corrupción encubierta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Peña, el gobierno de Peña le soltaba el dinero, pues porque trabajaban o eran dueños de sus medios o dueños de empresas de publicidad. Lo saben operar, mira, yo te platico, lo vienen operando en el Estado de México desde 1942. Crean sus medios o corrompen a todos los medios, que no se llama corrupción, le llaman publicidad oficial, pero hay que ver cuántos de ellos sobrevivirían si les quitan toda la publicidad oficial. A lo mejor 3 o 4. Y me estoy exagerando, y en todo el país, porque de eso viven, va, tú y yo trabajamos allí, sabemos cómo se mueven, sabemos cómo viven. Claro. Y son las mismas familias que vienen de muchos años. Los periódicos que hay hoy no son nuevos. Claro. Son las mismas familias y los mismos personajes que los operan. Y los periodistas nos sentimos parte del poder y eso es bonito, ¿no? Te apapachan, te tratan bien, te hacen millonario. Hay que ver, mira, los principales comunicadores, a veces, mira, a veces me duele decir que son periodistas, son más bien publirelacionistas. Así es. Son comunicadores pagados, por más que ellos lo quieran ocultar. Yo recuerdo mucho, mira, por ejemplo, García Luna tenía equipos de agentes federales élite para servir a ciertos columnistas. Les entregaban la información que García Luna les quería entregar. ¿Qué columnistas, Paco? No, mira, pues estaban Raimundo Rivapalacio, por ejemplo. Sí, en el libro doy los nombres de los que estaban ahí, sí, que recibían la información, recibían información. Y García Luna tenía, perdón, los nombres salen en García Luna, El Señor de la Muerte, que es el libro más reciente que publiqué. Sí, y doy los nombres porque me lo platicaron ellos. Nosotros le entregábamos información que nos pedía García Luna, que les trabajaban información exclusiva. Si no hay secretos. ¿Por qué? Porque García Luna en algún momento pensó que podía ser candidato presidencial. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué no lo va a pensar si Anaya lo pensó? Claro. Y García Luna era funcionario de primer nivel, era el hombre más poderoso de este país, incluido Calderón. Claro. Entonces, pues la prensa, ¿qué papel ha jugado? Pues la prensa ha permitido sistemáticamente el saqueo de este país. ¿Recuerdas con López Portillo cuando nos decían, con López Portillo y con De la Madrid, que la deuda aumentó a niveles impresionantes, 85 mil millones de dólares? Hoy debemos, pero 11 billones de pesos, mira, millones de millones. Sí, claro. Y eso nos lo dejaron Peña, Calderón y Fox. Claro, también para atrás. Pero hay que ver cómo crece exponencialmente la deuda a partir de Calderón, hasta 5 billones. Y Peña se la chuta a 11 billones de pesos. ¿A través de quién? Pues de Luis Videgaray Caso. Claro. A través de Emilio Lozoya Austin. Entonces, son grupos que se prepararon muy bien para saquear este país. Y la prensa históricamente, mira, bueno, podemos retroceder a los 60 con la Guerra Sucia, con Tlatelolco, con el Halconazo. ¿Qué papel jugó la prensa? Pues vergonzante. Pues ¿qué papel jugó la prensa con Enrique Peña Nieto? Vergonzante. Esa prensa tradicional que nunca va a vivir de los dineros de la venta de los periódicos o de sus espacios, que se acostumbró cómodamente a vivir del presupuesto estatal o del erario. ¿Sí? Entre la prensa ha jugado un papel de manipulación, de desinformación y de marketing. ¿Para qué? Para crearles imagen. ¿Qué imagen tenía la gente de Peña Nieto? Sí, es un hombre bonito, educado, que podía sacar a este país de donde estaba. Pues sí, lo sacó, lo hundió más. Claro, se lo llevó totalmente al despeñadero. Al despeñadero, mira, entonces en ese contexto entra la prensa.
Y por eso pueden sobrevivir personajes como Emilio Lozoya, como Luis Videgaray, pero antes, recuerda, tuvimos a Carlos San González. Así es. Sí, un, claro. un maestro humilde que cuando se retira de su carrera burocrática, termina con una fortuna de 3,000 millones de dólares. Hay que ver a dónde están sus hijos. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, siempre el PRI tuvo estos personajes. Mira, Emilio Martínez Manatú, que fue secretario de Estado, secretario de la Presidencia, gobernador de Tamaulipas, fue secretario de Salud, y se le documenta el robo de 1,000 millones de dólares. ¿Cómo se puede permitir en un país esto? Pues se permite. ¿Por qué? Porque la prensa se acostumbró a eso. Claro. Ciertamente hemos tenido de pronto alguna prensa crítica, algunas cosas, pero son garbanzos de a libra. Sí. En realidad, en su conjunto y en todo el país, la prensa ha seguido un ente de manipulación, un ente al servicio del poder. Y muchos periodistas, están ahí. Recuerda, ahora no viven de eso, pero hubo épocas enteras que los periodistas vivían de la publicidad. Claro. Iban a cubrir un evento y pedían, ¿de cuánto es esa nota? ¿Es principal? ¿Es de 8? Vale tanto. Sí. Y a esa era la nota principal. Claro. Y los políticos se acostumbraron a eso. Y Peña fue educado en eso, desde niño. Peña fue educado en eso. Y así que cuando llegan a la presidencia, ¿qué hacen? Lo mismo que estaban haciendo, saquear a este país. Claro. Que les hagan de todo. Mi querido Francisco Cruz, yo de antemano quiero agradecerte muchísimo esta charla a Revelaciones aquí en la Octava Digital. No, hombre, por favor, es un placer, ya sabes. Ahí podemos pasar días enteros platicando de la corrupción de estos personajes, ¿no? Y de su formación. Yo, mira, nomás recuerdo cuando decía Peña, no, pues es que la corrupción es un proceso cultural, nos lo enseñan en la escuela, y yo decía, no, se lo enseñaron a él le enseñaron a robar. Entonces, no, te agradezco mucho, de veras.